Hola amigos, bien, vamos a continuar queridos amigos y amigas. En este caso seguimos con el tema de los números irracionales, pero vamos a analizar un poquito lo que es el teorema de Pitágoras, que entra en este caso por la razón de que ahí en este teorema, quien lo descubrió pues hace muchos años atrás, encontró, se podría decir, el primer número irracional, ¿sí? Y vamos a apuntar acá para poder resolver luego los ejercicios, porque a partir de esto nosotros vamos a poder resolver algunos tipos de problemas planteados que involucran el teorema de Pitágoras y que justamente se relaciona con los números irracionales. Bien amigos, entonces aquí tengo yo una representación. Este teorema de Pitágoras justamente surge desde que un pensador griego, ¿no?, que era filósofo, además era matemático y pensador, pues se le ocurrió que analizando cierto día, pues él no quería demostrar que raíz cuadrada de 2 era un número racional, pero llegó a la conclusión de que no lo es, ¿sí? Entonces vamos aquí nosotros a hacer una breve explicación por qué es teorema de Pitágoras, para qué nos sirve y cuál es su uso. Entonces el teorema de Pitágoras indica que un triángulo rectángulo, sobre todo un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y además pues sus tres ángulos interiores deben sumar 180 grados, eso es un triángulo, ¿no? Pero el triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿no? Entonces, en este caso, a este lado que está aquí, que aparentemente es el lado C, yo lo he dibujado acá algo ilustrativo, no está tan bien, pero la idea es que entiendan, ¿no? Entonces este es un lado B y este es un lado C. ¿Sí? Entonces tenemos tres lados. Bien, entonces dice que al sumar, ¿no?, al sumar sus áreas de estos dos lados, del lado A y del lado B, que se llaman catetos específicamente ya en geometría, y hablando de este triángulo, pues si sumamos esta área, toda esta área de este cuadrado y esta área de este cuadrado, nos da como resultado esto de acá, todo esto, toda esta área de acá, que esa vendría siendo el lado C, que es la hipotenusa. Entonces el cuadrado de este lado y el cuadrado de este lado es el cateto, cateto A y cateto B. Como resultado me da este cateto, ¿sí? O mejor dicho, que la hipotenusa elevada al cuadrado es la suma de sus cuadrados, es decir, de estos de acá, sumando las áreas, ¿no? Hablando de áreas, ¿sí?, de estos dos catetos. Esto aquí aparentemente le he hecho, ¿no?, algo ilustrativo, no está bien del todo, pero es una idea, ¿no? Es una idea para que a usted le quede un poquito claro, ¿no? Entonces este lado C al cuadrado es igual a la suma de sus cuadrados de los dos catetos A y B, ¿sí? Entonces podremos poner eso como definición por ahí, que la suma de esos cuadrados es igual a la hipotenusa, ¿no? Entonces ponemos por acá la definición. Bien, entonces podríamos ya tener una relación entonces de lo que es una hipotenusa al cuadrado, es decir, la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Es muy fácil de reconocer la hipotenusa en un triángulo rectángulo, es el lado más largo que se encuentra ahí. Entonces ese lado más largo, que se llama hipotenusa, es igual a cateto 1 al cuadrado, que este es el cateto 1 que está acá, el cateto A, más el cateto B, que es este de acá, a este lado, elevado también al cuadrado. Entonces esto como resumen sería C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí?, más B al cuadrado, de esta forma, B al cuadrado. Entonces tendríamos ya una relación, ¿no? A partir de esto nosotros podemos solucionar varios problemas, sobre todo de arquitectura, de geometría, de topografía, ¿sí?, de ubicación. Problemas de ubicación también se pueden resolver mediante el teorema de Pitágoras.
es de mucha ayuda, ¿no? Para la navegación nos sirve también bastante, sobre todo para arquitectura y construcción, topografía y navegación. Son muy útiles o es muy útil este teorema, porque a partir de esto nosotros podemos saber un lado cuando es desconocido. Por ejemplo, si este lado B es desconocido, pero conozco los dos lados, que son el lado A, el cateto A, y la hipotenusa, entonces conociendo estos dos lados, yo puedo saber el lado que falta, ¿no? Es decir, la medida de este lado de acá, o del cateto. Entonces, es para esto que nos sirve, ¿no? Entonces, es muy útil este teorema, ¿sí? Entonces, después vamos a ir explicando paso a paso algunos ejemplos que ustedes les ponen en el texto integrado para que resuelva. Justamente vamos a hacer un ejercicio, pues de ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un problema aplicando esta partecita para que usted tenga un poco más claro. Bien, entonces una vez ya teniendo un poquito más claro lo que es el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa igual al lado A al cuadrado más cateto B al cuadrado, los dos catetos, no la suma de los cuadrados es igual a la hipotenusa. Entonces vamos a hacer un ejemplo simplemente para que tenga claro lo que es esto, ¿sí? Que nos sirve para saber un lado desconocido, ¿sí? Cuando tenemos un lado desconocido nos sirve bastante esto. Entonces dice el problema así: se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros, ¿ya? Este es el poste, ¿no? Este es el poste. Haga cuenta que es un poste de luz que mide 5 metros ese poste de luz, este que está acá, ¿no? Ese es un poste, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. Entonces, aquí está el poste, ¿no? Este es el poste. Voy a hacerle aquí de negrito. Ya, ese es el poste. ¿Sí? Dice que de altura, es con un cable tirante desde su parte más alta. Este es el cable. No sé si ustedes han visto que en los postes de luz tienen un cable que está de la parte alta hasta el suelo. Hay un cable, ¿no? Hay un cable que sostiene eso, que hace que sostenga, no vaya a suceder algún siniestro. Entonces, ese cable está aquí tendido, ¿no? Entonces dice que de su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia dice desde el punto de anclaje, acá está el punto de anclaje, ¿no? Este es el cable, hasta aquí se ancla el cable, dice, en el suelo, a la base del poste es de 12 metros, es decir, esta es la base del poste, y este es donde se ancla el cable, ¿no? Dice que eso mide 12 metros. 12 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? La distancia desde el cable hasta la base del poste. Entonces, ¿cuánto es lo que mide este cable? Esto es lo que queremos nosotros saber. ¿Sí? Esto es el cable, ¿no? Le voy a poner aquí los nombres a cada parte, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El poste está aquí de 5 metros, tenemos el cable que está tendido desde la parte más alta hasta la punto de anclaje en el suelo, y desde aquí hasta acá, hasta la base del poste, hay 12 metros. Entonces queremos saber cuánto mide el cable, mire. Entonces esto es muy típico en problemas de arquitectura, de construcción, de pronto de navegación también, de topografía también. Es muy importante conocer este teorema porque nos ayuda a resolver problemas de este tipo, ¿no? Entonces, recordemos que este es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un lado interno de 90 grados, es decir, un ángulo recto, ¿sí? Por eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos analizar y podemos aplicar nuestra igualdad que tenemos acá, ¿sí? A partir de eso. Entonces, llamándole X a la longitud, o también podemos ponerle la letra C, la letra que ustedes quieran, por lo general es la C. Entonces, simplemente tendremos que reemplazar los datos acá para poder realizar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa parte de ahí, ¿sí? Entonces simplemente basta con ir reemplazando aquí los datos con lo que tengo aquí en mi triángulo dibujado. Entonces C viene a ser la X, ¿no? Ahí yo le voy a poner la X aquí. Ustedes le pueden dejar con la letra que está ahí, ¿no? Entonces X es el lado desconocido que yo quiero saber. Ya dijimos que C es igual a esto, ¿no? A este lado más este al cuadrado, ¿no? O los cuadrados, la suma de sus cuadrados. Entonces ya sabemos cuánto es A, ¿no? A son 5 metros. Entonces 5 al cuadrado, ¿cierto? Más B, sabemos que son 12 metros al cuadrado. Entonces ahí tenemos ya reemplazado, ¿no? Y luego X, pues no podemos ir a nada, justamente queremos conocer ese valor. 5 al cuadrado es 25, más 12 por 12 es multiplicar dos veces el 12, es decir, 12 por 12, 144, ¿verdad? Y luego pues me dice que sume esto. Entonces 25 más 144 es 146.
169. Entonces quiere decir que x al cuadrado es igual a 169, ¿sí? Pero como tengo aquí una raíz cuadrada, no puedo dejar eso ahí. Entonces, lo que se hace es ubicarle una raíz cuadrada a esto, a ambos miembros, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder simplificar esta exponente con el radical. Esto se puede hacer siempre y cuando el valor que está dentro del radicando sea positivo. Como este es un valor positivo que vamos a encontrar, entonces no hay problema, ¿sí? Pero cuando es negativo hay que tener cuidado. Entonces se puede simplificar este exponente con el radical, porque son operaciones inversas. Y luego pues quedaría simplemente x igual a raíz cuadrada de 169. Que esto viene siendo 13 metros sería, ¿no? Entonces ya tendríamos nosotros por ahí la respuesta, ¿no? Quiere decir que este 13 metros aquí equivale a todo este lado de acá. Entonces podremos decir que el cable mide 13 metros, ¿sí? Mire, entonces sabiendo o conociendo nosotros dos lados, la medida de dos lados, nosotros podemos hallar un tercero. Lo mismo pasa si yo quisiera hallar este o el de acá, ¿sí? Pasa igual, simplemente tocaría hacer un despeje de fórmula, es decir, aplicando lo que es ya ecuaciones, se puede resolver, ¿no? Y conocer cualquier lado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio que usted tiene en su texto de integrado y también uno que tiene la ficha pedagógica. Bien, entonces en la ficha pedagógica le proponen que usted resuelva y encuentre el valor de C, algo parecido a lo que hicimos recién, que encuentren también el área de este cuadrado y también el perímetro. Entonces vamos a empezar encontrando o hallando el lado C. Como dice que este lado mide 6 metros, ¿sí? Entonces cada lado tendrá que medir también 6 metros porque es un cuadrado y los cuadrados todos sus lados son iguales. Entonces no importa si le pongo acá 6 metros o acá, da lo mismo, ¿no? Porque es un cuadrado. Entonces vamos a reemplazar, como me dieron este dato, entonces pondría C al cuadrado es igual, pongamos que sea el lado A, que son 6 al cuadrado más B. ¿Cuánto será B? B puede ser este lado o este lado, cualquiera. Como es un cuadrado, da lo mismo. Entonces, también tiene que ser 6 metros. ¿Por qué me dirán? Porque es un cuadrado y los cuadrados tienen sus lados iguales, los 4. Entonces, esto C al cuadrado viene siendo 6 por 6, 36, más 6 por 6 es 36. Cuidado que es 6 por 2, no, sino 6 por 6, 36, ¿sí? Esto sumando, pues, esto C al cuadrado sería 72, ¿no? 72. Entonces ubicamos raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? A ambos miembros. Y entonces me quedaría esto por acá. C es igual a raíz cuadrada de 72. Nosotros le podemos hallar el valor con decimales si es que queremos, ¿no? Bien, entonces una vez aplicando la raíz cuadrada de 72 me da aproximada 8,49 redondeado. Entonces quiere decir que la diagonal, esta diagonal, mide 8,49 metros, ¿no? Porque está en metros, entonces ahí está. Entonces lo que ustedes van a practicar simplemente es encontrar la diagonal, es decir, la hipotenusa, y se aplica esta parte. Entonces espero que esté claro. Bien, entonces vamos a encontrar el área. Entonces, como ustedes saben, pueden consultar en los libros del año anterior, de octavo, de séptimo, están ahí. Entonces, el área de un cuadrado, ¿sí? El área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, ¿sí? Es decir, lado al cuadrado, es decir, este lado por este lado. Entonces, ya tengo el área. Entonces, el área, como un lado mide 6 metros, entonces quiere decir que es al cuadrado, entonces el área es igual a 36 metros cuadrados, ¿no? Ese sería el área, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? El área siempre se mide en metros cuadrados. Entonces, aquí para terminar, ¿no? Y bueno, el perímetro, pues el perímetro, vamos a hacerlo también. Bien, y entonces el perímetro de una figura cuadrada, o también puede ser en un rectángulo, es la misma, ¿no? El perímetro es sumar todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene 4, entonces el perímetro es igual al lado, más lado, más lado y más lado. Esto en el cuadrado y en el rectángulo, por lo general, ¿no? O también puede escribirse como 4 por L, es decir, multiplicar el 4 por el lado. Entonces 4
por lo que mide el lado, que el lado mide 6. Entonces puede aplicar usted cualquiera de las dos, le da igual, ¿sí? Entonces podría ser perímetro a 4 por ¿cuánto mide el lado? El lado me dieron que mide 6, entonces el perímetro es igual a 24 metros, ¿sí? Esto no es cuadrado sino metros. Entonces comprobamos, ¿no? Como esto mide 6 el perímetro, entonces 6 más 6 más 6 y más 6 da 24, ¿no? Recordemos que el perímetro es toda la línea roja que está marcada y el área es todo lo que está dentro de ese cuadrado, es decir, todo esto, todo lo que está dentro es el área, ¿no? Entonces ahí está, para que practiquen, sobre todo en el numeral 3 de la página 20, que tienen que encontrar solamente las diagonales. A poner en práctica lo que acaban de ver hoy.